El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro, y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay algo que queda a nuestra expectativa para el momento del juicio, y es que seamos juzgados dignos para el reino de los cielos. Digamos que es una tensión constante para el creyente mientras camina, peregrina en este mundo dentro de la iglesia, de saber, de querer tener la certeza si va a clasificar para el reino de los cielos o no. Si en el día de la muerte, que inmediatamente llegará el juicio, sea particular, o a quienes les toque o les corresponda el juicio universal dentro de esta tierra, de tener la certeza y de saber si seremos o no seremos declarados dignos para estar a la derecha, para clasificar al reino de los cielos, para entrar al cielo, para entrar a la bienaventuranza beatífica de poder ver a Dios cara a cara. ¿Quiénes? Eso solo lo define el Señor, y en cierto sentido también lo definimos nosotros mientras peregrinamos en esta tierra. ¿Y en qué se basará ese juicio? Se basará en el amor. Un amor primero orientado hacia Dios. Por eso en la resurrección de los muertos ya nadie tomará mujer ni nadie tomará marido, porque todos, si clasificamos,
seremos para ángeles. ¿Y cuáles seremos como ángeles? ¿Y cuál es la tarea de los ángeles en el reino de los cielos? Vivir en el amor hacia Dios, en una orientación total de la inteligencia y de la voluntad para amar libremente a Dios y dirigir toda la vida a Dios sin coerción, sin determinación, sin obligación, simplemente en un amor espontáneo que brota continuamente de un amor recibido, primero de parte de Dios y que luego en respuesta se le tributa a Él en una entrega total. Esa es la relación que los ángeles tienen con Dios en la eternidad. Y qué aburrido y qué terrible sería que los ángeles estuvieran determinados como una máquina para doblegar sus libertades, para doblegar su voluntad y su inteligencia a Dios continuamente. Lo hacen no porque se sientan obligados, lo hacen no porque se experimenten determinados o programados para eso, lo hacen porque se sienten profundamente amados y de ese amor tan grande que reciben de parte de Dios, se sienten estimulados a tributarle una respuesta en el amor. Por eso seremos declarados dignos, juzgados dignos, si nuestra respuesta ya en esta tierra se parece a la de los ángeles. Si buscamos a Dios por ser un fin en sí mismo, si buscamos a Dios porque sin Él no podemos vivir, si buscamos al Señor porque nos sentimos profundamente amados por Él y en gratitud de tanto amor, de tanta misericordia, de tanta compasión que recibimos, deseamos responderle con generosidad. Por eso serán quienes sean juzgados dignos para el reino de los cielos, el amor de ellos se parecerá al amor de los ángeles. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para poder crecer en el amor? Primero a Dios y luego a los hermanos. Es que el amor al prójimo tampoco brota de una fuerza coercitiva. El amor al prójimo no puede brotar de una obligación interesada. El amor al prójimo tampoco puede brotar de una determinación mecánica, de una determinación programada como los computadores o las máquinas, como la técnica. El amor al prójimo tiene que brotar de una fuerza espontánea que surge del corazón, de una fuerza natural que brota del corazón. Y ese amor solamente brota cuando se ha recibido de parte de Dios. Nosotros seremos capaces de amar primero a Dios y luego al prójimo en la medida en que nos hayamos abierto y hayamos dispuesto nuestro corazón para recibir el amor de Dios. En esto consiste el amor, dice el apóstol San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero, en que Él dio y entregó a su propio Hijo por amor a nosotros. Y al recibir ese amor es que somos capaces de amar como Él nos ama. Por eso San Agustín le decía al Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Pero quien no recibe esta base del amor de parte de Dios, quien no se siente profundamente amado por el Señor, quien no se experimenta profundamente amado por Dios Padre en su Hijo a través del Espíritu Santo, nunca va a ser capaz de darle una respuesta generosa a Dios, de entregarse totalmente a Él, de entregarle sus juicios, su voluntad y amar a Dios en libertad y luego amar espontáneamente al prójimo porque ha recibido este amor. En cambio, quien no vive en esta dinámica, pues terminará siendo lo que es propio del anticristo y que también se nos manifiesta hoy en la lectura del libro del Apocalipsis. Dos testigos de parte de este amor, dos fuerzas muy grandes en este mundo que testimonian el amor de Dios con la verdad. Y cuando testimonian este amor de Dios con la verdad, se convierten en una piedra de tropiezo para el mundo, se convierten en un castigo para el mal, se convierten en un flagelo para las pretensiones de la fuerza del anticristo que actúa en este mundo y por eso terminan
en cierto sentido derribados en medio de la plaza, estos dos testigos de la fuerza del amor de Dios. Y podríamos compararlos alegóricamente a las dos fuerzas que sostienen la vida de la iglesia, a las dos fuerzas que sostienen la vida cristiana, a las dos fuerzas que sostienen la vida de todos los que quieren ser testigos del Señor. Aquellos que se determinan por la verdad de la fe en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, y la fe verdadera, la fe apostólica, la fe que compone y constituye la única verdad que nos dice que Dios es único, que Jesucristo es nuestro único Señor y que el Espíritu Santo es el único santificador y el único unificador. Quien se determina por esta fuerza también se convierte en cierto sentido en un testigo de la fuerza del Señor. Pero también está la otra fuerza, y es aquellos que se determinan por vivir la conducta de Cristo en esta tierra, es decir, por asumir la moral en su propia vida, la moral cristiana, y dar testimonio de la moral cristiana en este mundo. Esa es la otra fuerza que sostiene la vida de la iglesia, que sostiene toda vida cristiana, que sostiene la vida de todo aquel que quiere ser testigo. De hecho, las dos grandes líneas de verdad en la iglesia se constituyen precisamente por las verdades fundamentales de la fe, que las tenemos en el credo, y por las verdades fundamentales de la moral cristiana, de la conducta cristiana, de la conducta evangélica, de la conducta que Cristo nos ha enseñado y que los santos también han vivido. Esas son las dos fuerzas que han imperado siempre en la historia de la iglesia, y esas dos fuerzas se convierten en dos testigos en la vida de todos los santos y de los mártires. ¿Cómo han terminado ante el mundo los santos y los mártires? Despreciados, calumniados, criticados, juzgados, difamados, y también muchos de ellos, como los mártires, han terminado, entre comillas, derrotados por el anticristo, por la fuerza del mundo, por la fuerza del mal, pero se han levantado, como dice hoy el libro del Apocalipsis, en medio de la historia, con una fuerza que nadie ha podido detener. Y es la fuerza de los santos y de los mártires que han sido testigos de las verdades de la fe y de las verdades morales, lo que mantiene azotado hoy al mundo. El mundo de hoy no soporta el testimonio de los santos. El mundo de hoy no soporta el testimonio de los mártires. El mundo de hoy se asusta y tiembla ante el poder de estas fuerzas imperantes que se levantan en la historia y que el mundo mismo no fue capaz de callar. Porque los santos hoy nos hablan con mayor fuerza que nunca. Los mártires hoy nos hablan con mayor ímpetu que nunca. Y por eso o son despreciados, o son desacreditados, o también son manipulados por muchos cristianos hoy dentro de la iglesia que quieren vivir su vida cristiana apoyada en el relativismo de la mentira. Pero son dos fuerzas que están ahí, imperantes para nosotros. Tenemos que pedirle al Señor en un tiempo como en el que vivimos, que verdaderamente nosotros seamos hijos de la resurrección y que optemos por la fe en la resurrección. Quien vive para la resurrección no vive para la carne en este mundo. Quien vive y cree en la resurrección no está buscando las garantías de la carne en este mundo. Quien vive para la resurrección no tiene las preocupaciones de estarle agradando a este mundo. Solamente gasta y enfatiza sus fuerzas en la promesa de la resurrección. Por eso a nosotros no nos puede dar miedo perderlo todo por Cristo, perderlo todo por el Señor. Por eso a nosotros no nos puede dar miedo determinarnos radicalmente por el Señor.
este problema que le presentan a Jesús, de una mujer que había tenido 7 maridos, 7 dueños en esta tierra. ¿Para cuál de ellos será en la resurrección de los muertos? Para ninguno. Para ninguno de los 7, porque ninguno de ellos era señor de ella. Para Cristo, para el cielo, para Dios. Esa es la verdad fundamental de nuestra vida. San Ignacio lo trae claramente en los ejercicios ignacianos. Somos creados. El principio y fundamento de nuestra vida es que fuimos creados por Dios y para Dios. Nuestra vida no le pertenece a nadie más en este mundo. Le pertenece solamente al Señor. Y ni siquiera en la vida matrimonial, por la realidad de esta vocación matrimonial, el marido puede declararse dueño de su esposa, ni la esposa puede declararse dueña de su marido. Porque hay una fuerza imperante que está en el mismo sacramento del matrimonio, que reclama esas vidas para sí en un sentido absoluto, y es la fuerza del amor de Dios que los ha creado y que los ha redimido. Por eso en el matrimonio ninguna fuerza humana es absoluta. El hombre no se le debe a la mujer porque él sea absoluto, y la mujer no se le debe al hombre porque ella o él sean absolutos. Ellos se le deben a Dios, y se encuentran estas dos fuerzas en una única vocación matrimonial para hacerse en una sola carne, para unificar fuerzas, unificar sentimientos y así poder elevarse más rápidamente hacia Dios. Ese es el verdadero sentido de la vida matrimonial. Cuando el hombre y la mujer se unen en Cristo para unirse más completamente a Dios, y Dios pueda decir, como tanto lo soñó en el Antiguo Testamento y lo profetizó a través de los profetas, hasta que ellos sean mi pueblo y yo sea su Dios. El matrimonio en la iglesia existe, primero, para unir a esos esposos en la vida única de Dios, y en segundo lugar, para mostrarnos a nosotros, el resto de la iglesia, cómo debemos unirnos con Dios y cómo debemos llegar a la plenitud de ese amor. Por eso las dos propiedades del matrimonio que la iglesia presenta son bien claras. Llegar a la unidad, pero no a cualquier unidad, a la unidad en Dios, a la unidad en el amor, en el único amor verdadero, que es el amor de Cristo, que es el amor de Dios, que es la fuerza unificadora del Espíritu Santo. Y la otra propiedad del matrimonio, que es la procreación, ser servidores y colaboradores de Dios para la extensión de la generación humana, para la proyección de la generación humana a través de la procreación. Por eso, ella no tiene un único Señor más que Dios. Y por eso esos 7 tienen un único Señor, que es Dios. Y por eso la vida de la resurrección, la fe en la resurrección, nos dice que allí lo veremos a Él tal cual es. Y Él será todo en nosotros, y nosotros seremos totalmente para Él. Esa es la esperanza de la resurrección. Esa es la ilusión de la resurrección. Que estaremos todos orientados desde nuestra inteligencia y nuestra voluntad hacia Dios. No por una obligación, no por un deber, sino por una respuesta espontánea en el amor. Porque cuando encontramos a Dios, no surge en nuestro corazón otro sentimiento, otro impulso, más que de entregarnos totalmente a Dios, de entregarnos totalmente a Él. Cuando lo descubrimos como amor, nos damos cuenta que nuestra vida solamente le pertenece a Él y que debemos vivir para estar con Él. Nos hiciste, Señor, para ti, dirá San Agustín, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Esta es la verdad que no soporta el mundo, que no soporta el anticristo.
porque el anticristo ya se ha declarado Señor y se ha equiparado al mismo nivel de Dios y está reclamando para sí lo que solamente le pertenece a Dios. Cuando los hombres y mujeres de esta tierra reclamamos para nosotros lo que solamente le pertenece a Dios, entonces estamos aplicando la doctrina del anticristo en nuestra vida. Cuando reclamamos los derechos que solamente le pertenecen a Dios para nosotros, entonces ya nos estamos ubicando en la línea del anticristo, en la línea del mundo. Pero cuando luchamos contra nuestro ego, contra nosotros mismos, para darle la totalidad de nuestra vida al Señor, entonces nos estamos oponiendo al anticristo. Y esa es la vida de los dos testigos. Oponerse continuamente a esta fuerza del anticristo que se coloca en el lugar de Cristo, que se coloca en el lugar de Dios para reclamar a través de la idolatría, a través de la adoración, un culto para sí mismo, el culto que solamente le pertenece al Señor. Por eso nosotros tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas, porque sentimos muchas veces los vestigios de esa contaminación anticristiana que alimenta nuestro ego para reclamar para nosotros lo que solamente es del Señor. Y tenemos que luchar contra esta fuerza todos los días. Así quedemos reventados en este mundo, así perdamos la vida, pero a nuestro ego no podemos cederle ni un centímetro, ni un milímetro. Ese es el martirio cotidiano que todos debemos vivir. Luchar contra nosotros mismos, luchar contra los reclamos soberbios de nuestro ego. Y además no estamos solos en esta lucha. Viene el Espíritu Santo a colaborarnos, o mejor dicho, a hacer toda la tarea. Por eso, no dejemos ni un solo segundo, ni un solo minuto para luchar contra esta fuerza que tiene tan viciado al mundo, que tiene tan viciada la iglesia, que tiene tan viciados a tantos cristianos, a tantos sacerdotes, a tantos religiosos, a tantas religiosas, a tantos matrimonios, a tantos fieles bautizados, al mundo seglar dentro de la iglesia. Tenemos que ser muy conscientes que la fuerza imperante del anticristo hoy es más alta que nunca y quiere llegar al nivel supremo hasta tener un representante en este mundo. El anticristo ya tiene fuerza. El anticristo ya tiene a muchos sometidos, pero todavía no tiene un representante. Y eso se va a dar. La iglesia lo sabe, nos lo advierte el magisterio de la iglesia. Llegará un momento en que la manifestación suprema de esta fuerza será cuando se manifieste el hijo de la impiedad. Y así nos lo advierte la palabra de Dios y claramente nos lo trae el magisterio de la iglesia en el catecismo de la iglesia católica. La iglesia sabe que esto va a ocurrir y la iglesia vive preparada para esto. Y la iglesia sabe que le va a tocar luchar con todas sus fuerzas contra esto y que le va a tocar derramar sangre. Por eso la Virgen lo advirtió en Fátima. Vendrá la persecución. Todavía no se ha manifestado al nivel que se va a manifestar, pero va a suceder. Y quienes quieran ser fieles, o quienes queramos ser fieles, seremos perseguidos por los mismos de casa, no por los de fuera. Seremos acribillados si queremos serle fieles al Señor por los de dentro, no por los de afuera. Por eso lo advertía el Papa Benedicto XVI en ese viaje extraordinario a Fátima en el 2010, diciendo que el peor tormento de la iglesia no estaba fuera, sino dentro de la iglesia. Y los grandes enemigos de la iglesia hoy no están fuera. Los más peligrosos no están fuera. A los de afuera no hay que tenerles miedo.
Hay que tenerles miedo a los de adentro, los que están camuflados, los lobos vestidos de ovejas, a los asalariados y ladrones que se visten de pastores y que están destruyendo la grey y que están matando la fe en tantos corazones cristianos dentro de la Iglesia Católica y que están apagando la fuerza de la verdad moral en la Iglesia. Sí, aquellos que predican el mal, aquellos que dicen que es lo mismo hacer el mal que hacer el bien, aquellos que se la están apostando por el mal menor, esos son anticristos. Esos operan con la fuerza del anticristo. A esos les encanta ir pervirtiendo el rebaño de Cristo, porque Cristo en ningún momento nos ha llamado a hacer el mal, en ningún grado. ¿Qué cuentos de mal menor? Aquellos que aplican relativistamente la causa de doble efecto o el principio de doble efecto para sostener el mal dentro de la iglesia. Esos ya vienen permeados con la fuerza del anticristo. Y esos están en contra de estos dos testigos, los testigos de la verdad de la fe y los testigos de la verdad moral. Por eso, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de mantenernos en pie, que nos dé la gracia de optar por Él, de ser fieles a su amor, y sobre todo que nos dé la gracia de ser humildes para abrirnos a su amor infinito, que es la única fuerza que nos puede sostener en este mundo. Ninguna otra fuerza, ninguna otra seguridad, ninguna otra garantía puede sostenernos en este momento más que la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia se derrama constantemente en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía. En la Eucaristía podemos venir a extraer el alimento, el respaldo y la fuerza que necesitamos, el amor mismo de Dios para ser fieles hasta el final, para ser generosos como estos dos testigos. Por eso ayer lo advertía la palabra de Dios. Tienes que profetizar. Este libro te vas a ver dulce, pero después te vas a ver amargo. Porque así es la verdad de Cristo, así es la verdad de la fe, así es la verdad moral. Primero sabe dulce al paladar, pero después se vuelve amargo cuando nos toca dar testimonio y ser testigos de la verdad del Señor. ¡Qué amargura! ¡Qué amargura el desprecio! ¡Qué amargura la calumnia! ¡Qué amargura la difamación! ¡Qué amargura la persecución! Pero esta amargura después va a traer triunfos extraordinarios si se vive por amor al Señor. Profetiza, le dice el ángel ayer, profetiza contra pueblos, naciones y reyes. No a favor de ellos, contra los corruptos, contra los que viven en la mentira, con los que hoy hacen del evangelio y de la vida cristiana añicos, contra aquellos que manipulan a la iglesia, contra aquellos que manipulan el evangelio, contra aquellos que manipulan la verdad de Cristo y la mueven y la predican a su antojo y la enseñan a su antojo, sacando beneficios de ella para ellos mismos, no para las almas. Hay gente que con el manto de decir que trabaja por las almas, trabajan para sí mismos y trabajan para el demonio. Hay gente que utiliza la palabra de Dios, predicadores, ministros de la iglesia, que toman el evangelio y se ponen el manto de oveja, diciendo que están trabajando por las almas, se ponen el manto de pastores, diciendo que tienen celo por las almas y que le interesa el destino de las almas, y mentiras que están trabajando para sí mismos. Solamente les interesa sus propios beneplácitos, sus propias seguridades. Manipulan el evangelio, manipulan las verdades de fe, manipulan la vida cristiana, manipulan la iglesia, manipulan los ministerios del Señor, trabajando para sí mismos. Y ya nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica que esto hace parte de ese sistema ideológico y doctrinal
del anticristo. Por eso, seamos fieles al Señor y no cejemos con esfuerzos constantes de doblar nuestras rodillas delante de Jesús Eucaristía, pidiéndole a Él toda la fuerza que necesitamos para ser fieles. De ningún otro lado podemos extraer toda la fuerza que necesitamos. De ningún otro lado podemos extraer todo el alimento que necesitamos más que de Jesús Eucaristía. ¿Quién se va a poder sostener hoy? Quien tenga clara esta verdad. Y no solamente tenga clara esta verdad, sino que busque esta verdad. Quien no la busque y se deje engañar y se deje entorpecer por otras cosas, no va a ser capaz de resistir. Las 2 columnas que vio San Juan Bosco y que eran capaces de sostener la barca que se iba a hundir, que era la Iglesia, eran la Eucaristía y la Santísima Virgen María. No hay otro remedio, no tenemos otras seguridades. Quien se descuide y quien mire para otro lado y no tenga su corazón y su mirada puesta allí y no tenga esto claro, fácilmente se perderá. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.